Muy buenas, vamos a empezar a leer un libro muy interesante, lo tengo acá en PDF en el celular, de Hans Hermann Hoppe, Democracia, el Dios que fracasó. Ya hemos leído algún fragmento en otra ocasión en el canal, y vamos a ver qué podemos aportar a por ello. La Primera Guerra Mundial trazó una de las grandes divisorias de la historia moderna. A su término se completó una transformación de todo el mundo occidental, pues el gobierno democrático republicano y la soberanía popular que arrancaron con la Revolución Francesa sucedieron al gobierno monárquico y a la soberanía del rey. En 1914 solo había en Europa tres repúblicas: Francia, Suiza y desde 1911 Portugal. Únicamente la monarquía del Reino Unido entre todas las europeas podría considerarse como un sistema parlamentario, es decir, un régimen en el que el poder supremo está investido en un parlamento electo. Apenas 4 años más tarde, después de que los Estados Unidos entrasen en la contienda europea, determinando decisivamente su resultado, casi todas las monarquías desaparecieron y Europa, con el resto del mundo, entró en la edad republicanismo democrático. Los Romanov, los Hohenzollern y los Habsburgos, militarmente derrotados, tuvieron que abdicar y resignar sus tronos. Rusia, Alemania y Austria se convirtieron en repúblicas democráticas con sufragio universal, masculino y femenino, y gobiernos parlamentarios. Del mismo modo, los nuevos estados sucesores de los imperios derrotados, con la única excepción de Yugoslavia, adoptaron constituciones republicanas y democráticas. La monarquía de Turquía, de Grecia, fueron derrocadas, incluso donde esta forma de gobierno subsistía nominalmente, como en Gran Bretaña, Italia, España, Bélgica, Holanda y los países escandinavos. Los monarcas dejaron de ejercer un poder efectivo. Al introducirse el sufragio universal, todo el poder recayó en los parlamentos y en las magistraturas políticas. La transformación política del ancien régimen y sus gobiernos monárquicos y principescos en las democracias republicanas de la nueva época, cuyos gobernantes son elegidos por procedimientos de selección populares, puede caracterizarse por las diferencias existentes entre Austria y el moderno austríaco y los Estados Unidos y el modelo americano. Diversas razones lo atestiguan. En primer lugar, Austria comenzó la guerra, los Estados Unidos la terminaron. Austria perdió, los Estados Unidos ganaron. En Austria gobernaba un rey, el emperador Francisco José. En los Estados Unidos un presidente elegido democráticamente, el profesor Woodrow Wilson. Más significativo resulta, empero, que la Primera Guerra Mundial no fuese una guerra tradicional, dirimida sobre objetivos territoriales limitados, sino una contienda ideológica. En este sentido, en Austria y los Estados Unidos se personificaron respectivamente las ideas enfrentadas, y así lo percibieron los propios contendientes. La Primera Guerra Mundial comenzó como una disputa territorial clásica, pero al embrollarse la cuestión y producirse la definitiva entrada de los Estados Unidos en la guerra en abril de 1917, adquirió una nueva dimensión ideológica. Los Estados Unidos se fundaron como una república, mas el principio democrático inherente a esa forma de gobierno tan solo se impuso como resultado de la dura derrota y la devastación infligida a la Confederación Secesionista por el gobierno centralista de la Unión. Durante la Primera Guerra Mundial, la ideología triunfante del republicanismo democrático expansionista halló su mejor personificación en el presidente Wilson. Bajo su administración, la guerra en Europa se convirtió en una misión ideológica: hacer el mundo más seguro para los demócratas y liberarlo de gobiernos dinásticos. Cuando el zar Nicolás II, aliado de los americanos, tuvo que abdicar, estableciéndose en Rusia el nuevo gobierno democrático y republicano de Kerensky, Wilson se alegró. Sin el zar, la guerra se convirtió finalmente en un puro conflicto ideológico, el bien contra el mal. Wilson y sus más próximos consejeros para la política internacional, George de Herron y el coronel House, sentían una cierta aversión hacia la Alemania de Kaiser, la aristocracia y la élite militar, pero odiaban a Austria. Al caracterizar el punto de vista de Wilson y la izquierda americana, decía Erich von Keuhlet-Leddihn que para ellos Austria era mucho más perversa que Alemania. Existía en contradicción con el principio masaniano del Estado Nacional. Había heredado numerosos símbolos y tradiciones del Sacro Imperio Romano Germánico, águila bicéfala, los colores amarillo y negro, etc. Su dinastía gobernó una vez la monarquía hispánica, otra
Noir. Dirigió además la Contrarreforma, encabezó la Santa Alianza, combatió el Risorgimento, sofocó la rebelión magiar de Kossuth, a quien se le erigió un monumento en Nueva York, y apoyó moralmente el experimento monárquico de México. El mismo nombre de Habsburgo evoca el catolicismo romano, la Armada Invencible, la Inquisición, el cautiverio de Lafayette Olmütz y el Silvio Pellico en la fortaleza austríaca de Brunn, aus dem Spielberg. Un estado como este tenía que ser aniquilado y semejante dinastía debía desaparecer. Una guerra motivada por razones ideológicas degeneró enseguida en una guerra total. Todas las economías nacionales se militarizaron en socialismo de guerra. La distinción clásica entre combatientes y no combatientes y entre lo civil y lo militar se quedaron en el camino. Esto explica que las bajas de civiles víctimas de hambre y la enfermedad fuesen más numerosas que la de los soldados muertos en los campos de batalla. Por otra parte, dado el carácter ideológico de la guerra, no cabía ya paz negociada, sino la rendición incondicional, la humillación y el castigo del vencido. Alemania tuvo que renunciar a su forma de gobierno monárquica. Alsacia y Lorena, restituidas a Francia, volvieron al estatuto anterior a la guerra franco-prusiana de 1870-71. Alemania fue desmilitarizada. El zar real alemán ocupado por Francia y vastos territorios del este entregados a Polonia, Prusia Oriental y Silesia. A pesar de todo, Alemania no fue destruida, destino que Wilson reservó a Austria. La expulsión de los Habsburgo trajo consigo el completo desmoronamiento del imperio austrohúngaro. La culminación de la política exterior de Wilson fue la creación de dos nuevos estados artificiales, Checoslovaquia y Yugoslavia, a expensas del antiguo imperio. Austria, durante siglos una de las grandes potencias europeas, quedó reducido a un pequeño país germanoparlante. El diminuto estado se vio forzado a entregar a Italia el Tirol del Sur, la provincia germánica que se extiende hasta el paso de Brenner. Austria dejó de existir para la política internacional desde 1918. Su lugar lo ocuparon los Estados Unidos, emergente como poder director internacional. Empezó entonces la era americana, la Pax Americana. Había triunfado el principio de la democracia republicana. Sucedería lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial y otra vez, según parece, con el colapso del Imperio Soviético a finales de los 80 y principios de los 90. Según algunos observadores contemporáneos, ha llegado el fin de la historia. Con ello se ha realizado plenamente la idea americana de una democracia global y universal. Mientras tanto, la Austria habsbúrgica y su régimen predemocrático no merecieron más interés que el dispensado a los experimentos históricos. Naturalmente, a Austria no le han faltado reconocimientos, ni siquiera los intelectuales demócratas y los artistas de los más diversos sectores pueden ignorar el elevado nivel de cultura austrohúngara, particularmente la de vienesa. La lista de los grandes nombres asociados a Viena de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX no parece tener fin. Sin embargo, pocas veces se ha querido reconocer la conexión sistemática de este enorme legado espiritual con la tradición predemocrática de la monarquía de los Habsburgos. Cuando sí se ha hecho y el proteico carácter de la cultura austrovienesa de esos años no se ha tomado por una simple coincidencia, se presenta al modo políticamente correcto, como una constatación de las sinergias positivas de una sociedad multiétnica y de multiculturalismo. Las evidencias acumuladas a fines del siglo XX no indican el fin de la historia, sino la profunda crisis del sistema americano. Los salarios reales en los Estados Unidos y en Europa occidental se han estancado o incluso han caído desde finales de los años 60 y principios de los 70. La tasa de desempleo, particularmente en Europa occidental, no ha dejado de crecer, excediendo actualmente al 10%. La deuda pública aumentó por todas partes hasta niveles astronómicos, superando en muchos casos el Producto Interior Bruto de los países. Del mismo modo, los sistemas de seguridad social están generalmente en bancarrota o al borde de la misma. El desplome del imperio soviético representó no tanto el éxito de una democracia como la bancarrota de la idea del socialismo. Acusación implícita contra el llamado en Occidente socialismo democrático, más que contra el socialismo real. Por otro lado, el hemisferio occidental proliferan particularismos nacionales, étnicos y culturales, el separatismo y el secesionismo. Yugoslavia y Checoslovaquia, las creaciones democráticas y multiculturales de Wilson se han disgregado en varios estados. Menos de un siglo de democracia consolidada ha provocado en los Estados Unidos una creciente degeneración moral.
la desintegración familiar y social y la decadencia cultural según se pone de manifiesto en las crecientes tasas del divorcio, paternidad ilegítima, abortos y criminalidad. El resultado de una permanente expansión de las leyes antidiscriminatorias, acción afirmativa y de las políticas de inmigración igualitaristas y multiculturales ha sido que ni un solo reducto de la sociedad americana está libre de la injerencia del gobierno y de la integración forzosa. Todo ello ha agravado dramáticamente la lucha social y la hostilidad y la tensión racial, étnica y cultural. Estas decepcionantes experiencias cuestionan seriamente las virtudes del sistema americano. Se ha vuelto a formular la vieja cuestión: ¿qué hubiera sucedido si, conforme a su promesa electoral para la reelección, Woodrow Wilson hubiera mantenido a los Estados Unidos fuera de la Primera Guerra Mundial? Por su naturaleza ucrónica, la respuesta a esta interrogante nunca podrá ser empíricamente verificada, lo que sí previa de sentido de la pregunta, ni convierte en arbitraria toda posible respuesta, a partir de la visión que hoy tenemos de aquellos acontecimientos y de las personalidades en ellos implicadas. El asunto de los cursos históricos alternativos más probables puede tener una explicación detallada y bastante verosímil. De haberse atenido rigurosamente los Estados Unidos al no intervencionismo de su política exterior, es probable que la guerra hubiese concluido a fines de 1916 o principios del 17 como consecuencia de las numerosas iniciativas de paz, entre las que destacó la del emperador austríaco Carlos I. De ese modo hubiese podido las partes negociar un compromiso aceptable, salvando así su posición ante el derecho público europeo y evitando el dictado consecuentemente Austria, Hungría, Alemania y Rusia. En vez de transformarse en efímeras repúblicas democráticas, habrían mantenido su forma monárquica tradicional. El zar de Rusia, el Kaiser alemán y el emperador de Austria hubiesen hecho casi imposible la conquista del poder por los bolcheviques en Rusia, con lo que se hubiese impedido a su vez que, como reacción frente a la amenaza comunista en el este, hicieran lo mismo fascistas y nacionalistas en Italia y Alemania. Con ello, se hubiesen salvado millones de víctimas del comunismo, del nacionalsocialismo y de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco habría tenido lugar en los Estados Unidos y en Europa Occidental la ampliación de la injerencia y el control gubernamentales sobre la economía privada, hasta alcanzar las magnitudes hoy conocidas. Europa Central y Europa Oriental, y después del Medio Mundo, no habría caído finalmente en las manos de los comunistas, siendo saqueadas, devastadas y aisladas a la fuerza de los mercados occidentales durante más de 40 años. De modo que el continente europeo y por tanto todo el globo habría seguido integrando económicamente como en el siglo XIX, en el sistema mundial de cooperación y división del trabajo. Si las cosas hubiesen sido así, los niveles de vida estarían actualmente mucho más desarrollados. A la luz de esta clarificadora experiencia del curso contemporáneo de los acontecimientos, el sistema americano y la Pax Americana se nos aparecen como desastres sin paliativos en contra de la historia oficial, escrita siempre por los vencedores. En este caso, desde la óptica de los defensores de la democracia, mucho más atractivas resultan, en cambio, la Austria de los Habsburgo y la edad predemocrática. Resultaría pues de gran utilidad examinar sistemáticamente la transformación epocal de las monarquías en democracias. Si bien la historia desempeñará aquí un importante papel, lo que sigue no es el trabajo de un historiador, sino más bien de un economista, político y filósofo. No se presentan datos nuevos o poco conocidos. En su lugar, la originalidad a la que pueden aspirar estos estudios tiene que ver con las novedosas y poco frecuentadas interpretaciones de hechos aceptados y generalmente conocidos por los demás. La cuestión determinante para un especialista, y asimismo el objeto de la mayoría de los debates científicos, no son tanto los hechos en sí mismos, sino su interpretación. Se puede aceptar, por ejemplo, que el nivel de vida norteamericano, la presión fiscal y las reglamentaciones económicas fueron relativamente bajas durante el siglo XIX y que crecieron en el XX. La cuestión es saber si la elevación del nivel de vida en el siglo XX se debió al aumento de los impuestos y reglamentaciones o tuvo lugar más bien a pesar de ello. Es decir, hubiese podido mejorar todavía más el nivel de vida si los impuestos y las reglamentaciones hubiesen permanecido en los niveles del siglo anterior. Del mismo modo, debe reconocerse que las subvenciones asistenciales, los índices de criminalidad durante la década de 1950 eran comparativamente menores a los actuales. ¿Aumentó la criminalidad a causa de la expansión del asistencialismo o a pesar de este último? Y si ambos fenómenos no tuviesen nada que ver y su relación fue una mera coincidencia, los hechos no solucionan este tipo de problemas, algo que ningún repertorio de datos estadísticos manipulados puede cambiar.
Los hechos históricos son lógicamente compatibles con cualquier interpretación alternativa y los historiadores, en la medida que solo son historiadores, no pueden decidirse por ninguna de ellas. Para poder decidir racionalmente entre interpretaciones incompatibles se necesita disponer de una teoría, o al menos de una proposición teorética, cuya validez no dependa de la experiencia histórica, sino que pueda ser establecida a priori, de una vez por todas, mediante la aprehensión o comprensión intelectual de la naturaleza de las cosas. En cierto ámbito, esta teoría no goza de estimulación y, según algunos filósofos, en particular la variedad empirio-positivista, una teoría de este tipo resulta inaceptable si no imposible. Mas este libro no es un tratado filosófico para dirimir ciertos problemas epistemológicos y ontológicos. No pretende ni ahora ni después refutar directamente la tesis empirio-positivista de que no existe una teoría a priori, es decir, proposiciones asertivas sobre la realidad susceptibles de ser confirmadas independientemente de los resultados de cualquier experiencia futura. Sin embargo, conviene reconocer desde el principio que esa tesis, y por tanto todo el programa de investigación empirio-positivista, ideológicamente dominante durante la mayor parte del siglo XX, y que puede verse como el resultado de la aplicación de los principios de la democracia igualitaria al ámbito científico, constituye un error, han sido minuciosamente refutados. Unos pocos ejemplos, tomados del campo de las ciencias sociales, bastarán para aclarar el sentido de una teoría a priori, despejando cualquier duda sobre la misma, y postular la validez intuitiva y la conformidad con el sentido común de una perspectiva teorética. He aquí algunos ejemplos de lo que significa para mí una teoría a priori. Una cosa material no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar. La línea recta es la línea más corta entre dos puntos. Dos líneas rectas no pueden encerrar un espacio. Si un objeto es rojo, no puede ser verde, ni azul, ni amarillo, etc. Si un objeto tiene color, tiene también una extensión. Sigamos, la configuración de cualquier objeto presupone unas ciertas dimensiones. Si A es una parte de B y B es una parte de C, A es también parte de C. 4 es igual a 3 más 1 por 6 es igual a 2. 33 menos 30. No quiero pensar en eso. Bueno, resulta sorprendente que los empiristas hayan rebajado este tipo de proposiciones a meras convenciones lingüístico-sintácticas, sin contenido empírico alguno, a tautologías vacías. Por el contrario, estimo que esas proposiciones declaran algunas verdades, simples pero fundamentales, relativas a la estructura de la realidad. Considero también de conformidad con el sentido común que quien pretenda validar estas proposiciones o aportar hechos que puedan contradecirlas o se aparten de ellas está confundido. Una teoría a priori se impone sobre la experiencia y la corrige, puesto que la lógica puede invalidar la observación pero no al revés. Significativamente, los ejemplos de una teoría a priori abundan en las ciencias sociales, particularmente en la economía política y la filosofía. La acción humana consiste en la intencionada persecución de ciertos fines valiosos con medios escasos. Nadie puede proponerse intencionadamente no actuar. Toda acción aspira a realizar el bienestar subjetivo del actor, mejorando la situación partida. Una gran cantidad de un bien es más apreciada que una menor cantidad del mismo bien. Una satisfacción actual es preferible a una ulterior o diferida. La producción siempre precede al consumo. Lo que se consume ahora no puede consumirse nuevamente en el futuro. Si baja el precio de un bien, se comprará la misma cantidad o más. Los precios fijados por debajo del precio de mercado provocarán escasez permanente. Sin la propiedad privada de los factores de producción, no hay precio de los factores, y sin estos resulta imposible la contabilidad de costos. Los impuestos constituyen una carga sobre los productores y los propietarios, reduciendo la producción y la riqueza por debajo del nivel que en otro caso se restringiría. Los conflictos interpersonales se explican por la escasez. Ninguna cosa aparte de ella puede ser poseída al mismo tiempo por más de una persona. La democracia o gobierno de la mayoría es incompatible con la propiedad privada. No hay forma de imposición uniforme equitativa, pues toda imposición configura dos clases desiguales, la de los pagadores de impuestos y la de los perceptores o consumidores de los mismos. La propiedad y los títulos de propiedad son entidades distintas, de modo que si el incremento de estos no está acompañada de la expansión de la primera, la riqueza social no aumenta, sino que además la que ya existe es repartida. Para un empiricista, este tipo de proposiciones deben tomarse bien como convenciones del lenguaje carente absoluta de todo contenido empírico,
ven como meras hipótesis provisionales, siempre susceptibles de comprobación. Creo que esto carece de sentido. Se nos tacha de ser poco sinceros cuando presentamos estas proposiciones sin contenido empírico. Desde luego que afirman algo sobre las cosas y los acontecimientos reales. Por eso tampoco parece muy sincero aceptarlas como hipótesis. Las proposiciones hipotéticas, según se entienden normalmente, son afirmaciones de este tenor. Los niños prefieren McDonald's antes que Burger King. La proposición mundial del gasto en vacuno y cerdo es del 2-1. Los alemanes prefieren España antes que Grecia como destino vacacional. Las compras realizadas inmediatamente antes de Navidad superan a las realizadas inmediatamente después. Los católicos de los Estados Unidos votan generalmente demócrata. Los japoneses ahorran la cuarta parte de sus ingresos disponibles. Los alemanes beben más cerveza que los franceses. Los Estados Unidos producen más ordenadores que cualquier otro país. La mayoría de los habitantes de los Estados Unidos son blancos y descendientes de europeos. La verificación de este tipo de proposiciones requiere una acumulación de datos históricos, puesto que las relaciones consignadas no son necesarias, sino contingentes. Es necesario examinarlas continuamente. Así, no es imposible, inconcebible o equivocado sin más reconocer lo contrario, que los niños prefieren Burger King a McDonald's, o que los alemanes eligen Grecia antes que España, etc. No es este, empero, el caso de las proposiciones teóricas precedentes. Negarlas y decir, por ejemplo, que una menor cantidad de un bien sería preferible a una mayor, o que lo ahora consumido puede volver a consumirse en el futuro, o que se puede llevar la contabilidad de costes sin los precios de los factores resulta absurdo. Cualquier investigador comprometido con la investigación empírica o con la determinación de la proposición válida de un par de datos es ignorante o impostor. Desde el punto de vista aquí adoptado, las proposiciones teoréticas, como la recién mencionada, se aceptan porque son aparentemente afirmaciones sobre relaciones y hechos necesarios. Como tales pueden ser ilustradas por los datos históricos, pero esto no pueden confirmarlas ni refutarlas. Al contrario, incluso si la experiencia histórica puede resultar necesaria para formarse un concepto teorético intuitivo, este último se refiere a hechos y relaciones que se extienden más allá de cualquier experiencia histórica, trascendiéndola lógicamente. Una vez formalizada la intuición teorética, puede utilizarse como un canon crítico, como una suerte de constante científica para corregir, revisar, rechazar o aceptar interpretaciones históricas. No es posible, por ejemplo, que la elevación de los impuestos y el aumento de las reglamentaciones sean la causa de la mejora del nivel de vida. En realidad, este únicamente se eleva a pesar de los impuestos y las reglamentaciones. Del mismo modo, la penetración teórica puede descansar como carentes de sentido suposiciones del tipo: el incremento del consumo tira de la producción, crecimiento económico, los precios máximos por debajo del punto de equilibrio del mercado ocasionan la acumulación de bienes excedentes, o la ausencia de democracia es la causa de las disfunciones económicas del socialismo. Desde una óptica teórica, solo el incremento del ahorro, de la formación de capital y, en su caso, de la productividad pueden incrementar la producción. Solo un sistema de precios mínimos garantizados por encima del punto de equilibrio del mercado genera excedentes y únicamente la ausencia de propiedad privada es la causa de la crisis del socialismo. Debo insistir en que ninguna de estas afirmaciones necesita ulteriores verificaciones empíricas. Ocuparse de su comprobación constituye un signo de confusión. Cuando más arriba señalé que esta tarea no es propia de historiadores, sino de economistas políticos y filósofos, es evidente que no me parece que ello sea una desventaja. Como ya dije antes, al contrario, los historiadores, cohistoriadores, no pueden decidir racionalmente entre interpretaciones incompatibles de la misma secuencia de datos y acontecimientos, de ahí que ellos no tengan respuesta para los problemas sociales últimos. La ventaja primordial del economista político y del filósofo sobre el simple historiador, incluyendo los beneficios proporcionados por el estudio de la economía política y la filosofía realizados por historiadores, es el conocimiento de una teoría social pura, a priori, que le habilita para evitar los de otro modo ineluctibles errores en la interpretación de secuencias de fenómenos históricos complejos y presentar un balance histórico teóricamente corregido o construido y resueltamente crítico o revisionista. En los estudios que siguen a continuación, motivados en la penetración teórica de la economía política y la filosofía política, la ética en el sentido de Rothbard, propongo la revisión de tres interpretaciones o creencias centrales, casi míticas, relativas a la historia contemporánea. Vamos a ver. La contemplación teórica más elemental de la naturaleza de la propiedad privada y su estatuto frente a la propiedad administración pública o de las empresas frente a los gobiernos o estados. Me induce a proponer en primer lugar una revisión de la opinión dominante sobre las monarquías hereditarias tradicionales. Así pues,
postularé una interpretación favorable, poco convencional sobre la monarquía y la experiencia monárquica. La monarquía es, en esencia, reconstruida teóricamente como una forma de gobierno de propiedad privada, lo que se reconoce tanto en su proyección hacia el futuro como en el respeto de las decisiones políticas por el valor del capital y las condiciones del cálculo económico. En segundo lugar, la democracia, la experiencia democrática son examinadas bajo una luz poco favorable como desusada. Aquella se presenta como una forma de gobierno de propiedad pública, cuyas medidas gubernativas orientadas al presente no tienen en cuenta o desprecian el valor del capital. Del mismo modo, la transición de la monarquía a la democracia se presenta como un fenómeno de decadencia de la civilización. Pero todavía me parece más determinante y heterodoxa la propuesta de una tercera revisión. A pesar de mi favorable presentación de la monarquía, al menos en términos comparativos, yo no soy monárquico, y aquí no se defiende la forma de gobierno monárquica. La posición que he adoptado frente a la monarquía es más bien otra. Si tiene que haber un Estado definido como una agencia que ejerce el monopolio territorial coactivo de las decisiones en última instancia, jurisdicción y la imposición fiscal, resulta económica y éticamente ventajoso elegir la monarquía y no la democracia, lo cual deja abierta la cuestión sobre si el Estado es necesario o no, es decir, si existe una alternativa a ambas formas de gobierno. Una vez más, la historia nos proporciona una respuesta. Por definición, no puede existir una experiencia de lo contrafáctico y alternativo. Al menos en lo que toca al mundo occidental desarrollado, la historia moderna no es otra cosa que la historia del Estado y del estatismo. Solo la teoría puede pronunciarse, según acabamos de ver, sobre las proposiciones teóricas referidas a las relaciones y hechos necesarios. Además, si la teoría puede emplearse para rechazar ciertas interpretaciones históricas falsas, también resulta válida, por la misma razón, para reconocer la posibilidad de otras ordenaciones de los hechos, incluso si nunca han existido o no se han ensayado todavía. La teoría social elemental muestra, en contra de la opinión dominante en estos asuntos, que ningún Estado tiene justificación económica o ética. Todo Estado, independientemente de su constitución, es económica y éticamente deficiente. Desde la óptica de los consumidores, cualquier monopolio, incluido el de las decisiones últimas, es malo. En su sentido clásico entiendo por monopolio la ausencia de libertad de entrada en una línea de producción determinada. Tan solo una agencia A puede producir X. Cualquier monopolista de esta especie, protegido de concurrentes potenciales, perjudica a los consumidores, pues los precios de sus productos serán más altos y su calidad inferior. Nadie estaría conforme con un sistema de provisión que permitiese al monopolista, árbitro y juez, en última instancia de los casos litigiosos, fijar unilateralmente y sin consentimiento de los afectados el precio que se debe pagar por el servicio. El poder impositivo es, por tanto, éticamente inaceptable. En efecto, el monopolista de la soberanía, revestido del poder fiscal, no solo produce una justicia de calidad decreciente, sino que ocasiona males adicionales, injusticia y agresión. Así pues, la alternativa entre monarquía y democracia se refiere a dos tipos imperfectos de orden social. La historia moderna nos ilustra en realidad sobre los desfallecimientos económicos y éticos de todo Estado, sea monarquía o democrático. Además, la propia teoría social demuestra positivamente la posibilidad de un orden social alternativo, libre de los efectos económicos y éticos de la monarquía y la democracia, y de toda otra forma de Estado. El término adoptado aquí para denominar un sistema social libre del monopolio y la imposición es orden natural. Otros nombres usados en otro contexto o por otros escritores para referirse a lo mismo son anarquía ordenada, anarquismo de la propiedad privada, anarcocapitalismo, autogobierno, sociedad regida por el derecho privado y capitalismo puro. Pero el objeto de este libro, más allá de la monarquía, la democracia, es la lógica de un orden natural en el que todos los recursos escasos serían de titularidad privada. Las empresas dependerían de las contribuciones voluntarias de los consumidores, sus donantes particulares y la entrada en cualquier sector de la producción, incluida la justicia, la política y los servicios de defensa, sería libre. Confrontada la monarquía con el orden natural, destacarán juntamente los errores económicos y éticos de la primera. Procediendo del mismo modo, se pondrán también en evidencia los errores todavía más graves de la democracia, presentándose la historia de transformación de la monarquía como un fenómeno de decadencia cultural, dado el estatuto lógico del orden natural, entendido como respuesta teorética al problema fundamental del orden social, protección de la libertad, propiedad, persecución de la felicidad. Se incluyen aquí amplias discusiones sobre varios problemas estratégicos, por ejemplo, las condiciones del cambio social, particularmente
los requerimientos para una radical transformación de la democracia en un orden natural. A pesar de lo poco convencionales conclusiones de estos estudios, las teorías o teoremas de los que están basados no son realmente nuevos ni heterodoxos. Si se asume, como es mi caso, que la teoría social a priori existe, puede suponerse que la mayor parte de este conocimiento es inveterado y el progreso teorético avanza lenta y trabajosamente. Este parece ser el caso, de ahí que incluso si mis conclusiones pueden parecer radicales o extremistas, como escritor teorético, soy sin duda conservador. Mi sitio está con la tradición intelectual que se remonta como mínimo a la escolástica española del siglo XVI y cuya expresión moderna más clara se encuentra en la llamada Escuela Austríaca de Economía Política, Austrian School of Economics, la tradición de la teoría social pura que representa Karl Menger, Eugen von Bagger, Ludwig von Mises y Murray Rothbard. Más arriba me referiré a la Austria Habsburga y los Estados Unidos de América como los países más estrechamente asociados con el viejo régimen monárquico y la nueva era democrático-republicana respectivamente. Aquí tropezamos otra vez con la Austria de los Habsburgo, razón por la que este libro también podía haberse titulado Una visión austríaca de la era americana. La escuela austríaca pertenece a lo más granado de las numerosas tradiciones austríacas intelectuales originales en la Austria de la posguerra. Uno de los numerosos efectos de la destrucción del imperio Habsburgo fue la desaparición en Austria, en el continente europeo, de la tercera generación de la escuela, encabezada por Ludwig von Mises, quien su emigración a Nueva York en 1940 la exportó a los Estados Unidos. Sería en América donde la teoría social austríaca arraigaría más firmemente, debido sobre todo a la labor destacada del discípulo americano Murray Rothbard. Estos ensayos están escritos desde la aventajada perspectiva de la moderna teoría social austríaca. En ellos se nota la influencia de Ludwig von Mises y especialmente Murray Rothbard. Los elementales teoremas económicos y filosóficos que aquí empleados con el fin de reconstruir la historia y proponer alternativas operativas a la democracia han sido tratados con detalle en las principales obras teóricas de Mises y Rothbard, pero también en sus numerosos trabajos aplicados. En todo caso, mis estudios comparten con Mises, pero sobre todo con Rothbard, un recio y constitutivo antiestatismo, una posición favorable a la propiedad privada y la libre empresa. Ello no obstante, mi contribución puede considerarse original en dos aspectos. Por un lado, proporciona una profunda comprensión de la historia política moderna. Mises y Rothbard se ocuparon de muchos de los asuntos económicos y políticos centrales en el siglo XX, socialismo y capitalismo, monopolio, concurrencia, propiedad privada y pública, producción, comercio, imposición, reglamentación, redistribución, etc. Los dos ofrecieron un preciso balance del rápido desarrollo del poder del Estado durante el siglo y explicaron sus deleterias consecuencias económicas y morales. Sin embargo, estando fuera de duda su excepcional penetración intelectual y clarividencia, sobre todo si se les compara con sus rivales empirio-positivistas, ni Mises ni Rothbard se ocuparon de investigar sistemáticamente las causas de la decadencia del pensamiento liberal clásico, del laissez-faire capitalista, del simultáneo crecimiento de las ideologías políticas anticapitalistas y del estatismo durante el siglo XX. Ninguno de los dos creía ciertamente que la democracia fuese una de esas causas. De hecho, aunque fueron conscientes de las deficiencias económicas y éticas de la democracia, sentían debilidad por ella, entendiendo que la transición desde la forma de gobierno monárquica a la democrática constituye un progreso. Por mi parte, explicaré el vertiginoso desarrollo del poder estatal en el siglo pasado, fenómeno del que se lamentan Mises y Rothbard como producto de la democracia y la mentalidad democrática, es decir, la errónea creencia en la eficacia y justicia de la propiedad pública y del gobierno popular sometido a la regla de la mayoría. Por otro lado, estos estudios, basados en una visión profundamente revisionista de la historia contemporánea, ofrecen una mejor interpretación, más aguda y clara, del orden natural como alternativa operable al statu quo democrático. He incluido explicaciones minuciosas sobre el funcionamiento del orden natural como un sistema social sin Estado y con agencias de seguros de adhesión voluntaria, proveedoras de ley y orden en régimen de libre competencia. También me he detenido en el examen de problemas estratégicos, en particular en la cesión y la privatización como los vínculos y medios básicos para superar la democracia y establecer un orden natural. Cada capítulo tiene un contenido independiente y puede ser leído por separado. Aunque ello implica cierto solapamiento temático, permite la combinación de los distintos capítulos en un todo teórico que se va ampliando progresivamente. Con estos estudios me gusta impulsar la tradición de la teoría social austríaca, contribuyendo a que sea reconocida no solo como un reducto de la verdad, sino por su carácter sugestivo y estimulante.
En términos generales, me gustaría también fomentar y desarrollar la tradición de una gran teoría social abarcadora de la economía política, la filosofía política, la historia, así como los problemas normativos y positivos de estas disciplinas. Un término como sociología podría parecer apropiado para esta empresa, mas habiendo sido usado a veces en este sentido, lo cierto es que bajo la influencia predominante de la filosofía empirio-positivista, el término ha adquirido una significación totalmente distinta. Según la doctrina empiricista, los problemas normativos no son en absoluto científicos y no existe una teoría a priori, lo que viene a ser igual que rechazar de entrada la gran teoría social austríaca por científicas. De acuerdo con esto, casi todo lo que hoy pasa por sociología no solo resulta falso, sino también irrelevante e incluso los siguientes estudios representan claramente todo lo que un buen positivista no puede ni podrá cultivar: la interdisciplinariedad, la teoría y todo tipo de problemas empírico-positivistas y normativos. Espero poder demostrar con el ejemplo que se trata del enfoque científico adecuado, siendo además uno de los más sugestivos. Hans Hermann Hoppe, Las Vegas, Nevada, septiembre del año 2000. Lean, me maté leyendo esto, 36 minutos.